Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a la continuación del tema de la semana pasada. Aleluya. Vamos a leer una vez más el versículo o versículos que están en el libro de los Hechos, capítulo 6. Y allí nos vamos a los demás libros que teníamos en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Estamos tratando de aprender, ¿verdad?, lo que se necesita para poder elaborar un trabajo más mejor en la obra del ministerio. Y pues yo creo que la palabra en cierta forma nos da varios requisitos para seguir, como un patrón, ¿verdad?, de seguir la palabra y hacer un formato mejor en nuestra conciencia. Y en ese tiempo, ¿verdad?, hubo este problema en la iglesia primitiva del tiempo de los apóstoles, y estaban pasando, ¿verdad?, por diferentes situaciones, problemas que pues creo que a veces confrontamos también nosotros en este tiempo. Y dice que en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus vidas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. O sea, hubo ese problema, porque no estaban contentos, ¿verdad?, los hermanos. Y entonces entre los griegos y los hebreos hubo una discusión, ¿verdad?, porque había una aprobación de unos y otros, una contra. Entonces hubo discusión, ¿verdad?, como suele acontecer en las congregaciones. Así que dice que los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y vamos a las mesas. Pero veíamos este tema la semana pasada, o sea, estos versículos, y diciendo los apóstoles: bueno, yo creo que hay que trabajar, hay mucho trabajo por hacer, pero vamos a tratar de poner a personas, hermanos, a que desarrollen ese trabajo y lo confronten. Y dijeron los apóstoles: nosotros vamos a seguir, aleluya, a seguir persistiendo, dice el versículo 4, en la oración y el ministerio de la palabra. Las palabras van a seguir ellos trabajando en el ministerio de la palabra, enseñando a las gentes, a los discípulos, a preparar más gente para poder tener más siervos para trabajar en la obra del Señor. Y les pareció bien, ¿verdad?, lo que los discípulos les mencionaron a la multitud. Y dice que y plugó, dice, el parecer a toda la multitud. O sea, les pareció bien la idea y eligieron a Esteban. Y vemos estas cualidades, ¿verdad?, que se requieren para un lleno de fe y Espíritu Santo. O sea, dos cualidades muy importantes para un siervo del Señor, que creo que son indispensables. Él les mencionó la semana pasada: bueno, a veces tengo la presencia del Espíritu Santo, o soy lleno del Espíritu Santo, pero no sabemos desparramar o derramar, aleluya, la palabra. Entonces necesitas sabiduría para poder dar bien en la palabra y poder encajar en el blanco. Gloria a Dios. Y meditando en esta palabra, ¿verdad?, durante esta semana, y darle un poco de repaso a la misma, ¿verdad? El Señor me lleva a este libro de Timoteo, en la segunda de Timoteo, y me puse a ver, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo está dando la instrucción a Timoteo, instrucción para el mismo propósito, por decir, como nosotros que queremos hacer más de lo que estamos haciendo. Creo que es indispensable, ¿verdad?, ver qué son los requisitos o qué es lo que se necesita para tener una mejor elaboración de mensaje o palabra, cuando deseamos o aspiramos a un puesto más arriba del que ya tenemos. Entonces le dice a Pablo a Timoteo: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros.
Y yo creo cuando vemos la palabra idóneo, ¿verdad? Es algo especial que acopla solamente a la necesidad, ¿verdad?, requerida. Como decir, la ayuda idónea que Dios nos brinda, creo que acopla solamente la necesidad que tenemos nosotros según ser humano a nuestro lado, que viene siendo la mujer, que tiene que cumplir ¿verdad?, los espacios que nosotros solos no podemos llenar. Entonces se usa una mujer para que sea idónea y como supla esa necesidad que tenemos nosotros, los varones. Entonces, algo idóneo aquí en este caso, ¿verdad?, que dice, encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros, o sea, invitando a que solamente se ocupe el lugar necesario. Es decir, tú puedes hacer trabajas como fiel soldado de Jesucristo. Y requisito, ¿verdad?, número uno de alguien que aspira a trabajar en la obra más arriba de lo que ya tenemos: ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida. Punto número uno, ¿verdad?, muy importante. Alguien que quiere ser militar, ¿verdad?, no puede estar en los dos lados, ¿verdad? Tiene que esforzarse y privatizarse posiblemente de ambas áreas de la vida cotidiana y enfocarse solamente a lo que es el negocio del Señor. Entonces, ninguno que milita, o sea, quiere ser militar, se embaraza en los negocios de la vida. No podemos estar, ¿verdad?, posiblemente aspirando a hacernos ricos o hacer unos cuantos negocios para trabajar en la obra, ¿no? Yo creo que tenemos que, pues, ver en forma sabia, ¿verdad?, que realmente se requiere abstenencia de las cosas de este mundo para poder ser un buen militar para con el Señor. Entonces, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, es algo importante. Yo les ilustraba la semana pasada, ¿verdad?, que el ejército, cualquier ejército en cualquier país, a un militar siempre le toma sus requisitos, ¿verdad?, que tiene que, mira, aquí, si te vas a meter al ejército, vas a olvidarte de tu mamá, tu papá, tus familiares, si tienes esposa, pues allí la vas a dejar, pero aquí te vas a meter por un buen tiempo y te vamos a preparar. En fin, tiene que abstenerse de muchas cosas que posiblemente algunos mejor no entramos a la milicia, ¿verdad? Entonces, mejor acá trabajamos, aunque ganemos menos, pero nos quedamos acá. Pero en el camino de Dios, es como una milicia que Dios menciona aquí. Entonces, por eso hablo, ¿verdad?, que el embarazo de este mundo no nos ayuda para ser un buen militar para el Señor. Dice, entonces, en el otro, dice, ninguno que milita se embaraza de los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5, y aún también el que lidia no es coronado sino lidiar legítimamente. Otro punto muy importante. Dice, aún también el que lidia no es coronado sino lidiar legítimamente. Y quiere decir que en el lidiar también hay legitimidad, ¿verdad? O sea que no todo es de derecho, no todo es sabio cuando se está haciendo un trabajo. Versículo 6, el labrador para recibir los frutos es menester que trabaje primero. ¿Ven? Punto que yo creo que hemos logrado hasta el presente. Hemos estado trabajando y esperamos recibir nuestro fruto. Gloria a Dios. Y entonces ya el versículo 7 dice, considera lo que digo, y el Señor te da entendimiento para entender en todo, para entender los puntos de la que hemos leído. Gloria a Dios. Dice, acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos, conforme a mi evangelio, en el que sufro trabajos hasta las prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Vemos algo importante, ¿verdad?, que trabajar en la obra no nos van a tener por unos buenos ministros o unos buenos servidores de Dios. Aquí habla de la que dice que él estaba, se le juzgaba hasta que era un malhechor, pero lo que andaba haciendo no era lo correcto. Dice, pero sobre trabajos hasta las prisiones a modo de malhechor, para la palabra de Dios no está presa. Él seguía hablando como si nada estuviese aconteciendo. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Es palabra fiel y que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufriremos, también reinaremos con Él. Si negaremos a Él, también nos negará. O sea, nos abandona, nos deja. Gloria a Dios. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo.
Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna los oyentes. Un punto muy importante, hermanos. Por ejemplo, los que queremos, como le digo, tenemos aspiraciones, yo sé que algunos de los que estamos en esta congregación, tenemos aspiraciones a realizar un mejor trabajo o querer algo más de lo que hemos alcanzado a hacer hasta el momento. Pero estos puntos, ¿verdad?, que estamos hablando es para eso, ser un recordatorio, porque yo sé que en cierta forma la palabra la conocemos, simplemente que a veces no le damos seguimiento. El punto bien importante, yo meditaba en esto, cuando el apóstol Pablo hace este encargo a Timoteo, le dice, recuérdales esto, porque ya Timoteo está anunciando el evangelio, está anunciando la palabra, incluso está preparando gente para el servicio, y les dice, recuérdales a los hermanos esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovechen, antes trastornan a los oyentes. O sea, hay veces que nosotros, los creyentes, por ejemplo, no necesariamente tenemos que ir a México para hacer un error, cometer un error de esta magnitud. Hay veces que nosotros tenemos situaciones en las cuales estamos pasando y que no estamos muy contentos o que estamos en desacuerdo. Y a veces por el desacuerdo que traemos cierta alteración de espíritu. Y a consecuencia de ello, empezamos a platicar al primero que se nos atraviesa en la calle o en la esquina o al vecino X, y le comentamos el problema que estamos pasando con respecto a lo que es la espiritualidad de nuestra vida. Y cosas que ni siquiera el otro sabe ni conoce, algunos ni siquiera entienden siquiera cómo es el movimiento en el camino de Dios, y nosotros lo estamos comentando. O nos soltamos a hablar delante de personas que no conocen al Señor. Mira, esto está pasando en la iglesia que fue que vino, adelante de gente que ni siquiera tiene nada que ver. Y si poquitas ganas traen aquella persona de venir, pues con eso, pues a qué voy si ustedes están en problemas todo el tiempo. Entonces, por eso el apóstol Pablo hacía énfasis de esto. Dice, recuérdales esto protestando delante del Señor, que no contiendan en palabra, lo cual para nada aprovecha. ¿Amén? Antes trastorna a los oyentes. O sea, eso, hermano, les incomoda, y creo que dice la Biblia que un día no lo va a demandar. Si cometemos un error de estos delante de personas que no están convertidas especialmente, y aún, hermano, delante de personas que no tienen, aleluya, que ver en el movimiento de este ministerio, aunque sean personas de iglesia, pero que no están en el mismo movimiento con nosotros, no tienen necesidad de saber lo que tú estás pasando. Ya en una solidez de cristiano, tenemos que fajarnos mejor. Y yo no digo que no podamos pedir oración, sí la podemos pedir, pero no ventilar lo que tú estás pasando. Gloria a Dios. Entonces, eso no ayuda, no te ayuda a ti como en un criterio ante la presencia de Dios, porque nosotros en el camino de Dios, por eso dice, el que milita, el que quiere ser militar, hermano, un militar tiene que estar bien firme, aunque lo estén, aleluya, ya terminando, tiene que permanecer firme, fiel a aquel que lo llamó por soldado, o sea, al Señor Jesucristo. Amén. Tiene que ser fuerte en lo que está pasando. Aleluya. Entonces, por eso a veces digo, bueno, estaremos listos para llevar un trabajo de esta magnitud. Estaremos listos para nosotros conservar nuestra alteración de espíritu y guardarnos como si nada estuviese pasando, ¿verdad? Porque es difícil aguantar lo que estamos sintiendo sin soltar prenda. Entonces yo creo que tenemos que permanecer en el camino de Dios, o sea, en lo que hemos aprendido, y si algo nos están demandando, tienes que presentar, como quiera que sea, un buen rostro a los demás. Amén. Porque el que está al lado tuyo no tiene culpa de lo que tú estés pasando, así es que ni se ha de saber de tus problemas. Gloria sea al Señor. Aleluya. Entonces fíjate, por eso el apóstol Pablo hace énfasis en esto. Recuérdase esto protestando delante del Señor, que no contienden en palabra, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. O sea, toda parlería, hermano, las parlerías profanas, quiere decir que las evitemos. A veces hablamos de más, a veces somos más parleros que verídicos. Entonces, cosas esas tenemos nosotros que quitárnoslas, hermano. Yo creo que se vale, ¿por qué no? Aleluya, entre los mismos nosotros, algunas cosas que están pasando. Claro, yo creo que si las mencionamos entre nosotros mismos, no hay problema. Pero si vamos y las mencionamos a la prima, al tío,
hermano y ni siquiera conoce de esto, ni siquiera se ha convertido. Gloria a Dios. A veces sabemos personas, decíamos, es que Dios se lo sabe, Dios que lo sepa el mundo. Entonces hay cosas que no tenemos ni por qué, hermano, sacarlas de ti. Y hay de ti, si sueltas tú aquello, acuérdate que un día vas a responder al Señor. Aleluya. Entonces, todos esos encargos se los estaba haciendo el apóstol Pablo a Timoteo, y Timoteo, para que se los diera a los que Timoteo le estaba predicando. Tengan cuidado con lo que hablan. Este negocio nomás nos compete a nosotros, los que estamos dentro del camino de Dios y en el ministerio que Dios nos ha encargado, solamente. Y allí en fuera tengan mucho cuidado con lo que hablan. Así que dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Y la palabra de ellos, dice, carcomerá como cangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto. Estos dos, ¿verdad? Pues no entendieron. Ellos se fueron ahora sí que a desparramar todo lo que traían, lo que habían entendido de parte del Señor. ¿Sabe una cosa, hermanos, que pasa en las mafias? ¿Sabe por qué matan a los que entran a las mafias cuando se quieren salir? ¿Sabe por qué los matan? ¿Se ha dado cuenta usted por qué los matan? Porque si, cuando tú entras en una quiero decirle esto, ¿verdad? Porque, para que entendamos un poquito más lo que habla Dios. A un mafiero, de los que trabajan en ese ambiente chueco, ilegal, cuando entran ellos no se pueden salir, y si se salen lo matan. ¿Sabe por qué? Porque no quieren que vayan a divulgar lo que ya conocieron de lo que hay dentro de supuestamente de la organización que ellos tienen. Entonces este nos va a delatar y sabe parte de nuestro misterio, y no nos conviene que lo conozcan los demás. Y van y lo matan mejor, para que no hablen. ¿Amén? Entonces este Himeneo y Fileto sabían del ministerio, conocían el ministerio, pero ¿qué pasó? Se fueron a hacer parleros, a hablar lo que no convenía. Fíjate, después de conocer la palabra, dice, y la palabra dice que después de, fíjate lo que, en este caso lo que pasa, dice que se han desencaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha y trastorna la fe de algunos. O sea, diciendo, mira, aquel que se muere se va al cielo y ya está allá con el Señor, por decir así de esa manera, porque está hablando de la resurrección. La resurrección todavía no es hecha, fue la resurrección hecha en el Señor Jesucristo, pero no para nosotros. Entonces la resurrección es hecha y había un contraste con respecto a la doctrina. Entonces al Señor no le agradó. Entonces dice, esto se da, los hemos dejado afuera. Gloria a Dios. En otras palabras, es por ejemplo, nosotros anunciamos aquí el bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces todos tenemos que hablar una misma cosa, claro, basada en la palabra. Oye, ¿en qué se deben de bautizar ustedes? En el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? No podemos inculcar un bautismo, ¿verdad? Que ya no es. No, en el bautismo de San Mateo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, tampoco no podemos inculcar ese bautismo. Tenemos que inculcar el bautismo que ahora, Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, si tú hablas una cosa, el otro va a hablar lo mismo y el otro va a hablar lo mismo, basados en una misma base fundamental, que es la palabra, claro. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué otro punto por decir que se podría encontrar? Séptimo día, algo muy fundamental para nosotros. Hoy conocimos el séptimo día, para mañana, por qué razones, lo dejamos, no nos gustó o no pudimos con el paquete y lo empezamos a violar. Entonces ahora, no, a Dios no le importa eso, lo que le importa es el corazón. Entonces, eso ya es ir en contra de la base fundamental de la doctrina. Entonces, a Himeneo y Fileto, eso les pasó, hermanos. Ellos estaban fundamentados, pero cuando ya se fueron en contra, pues ya empezaron a hablar cosas y que empezaron a trastornar a los demás. Personas que van comenzando, oye, pues ustedes hablan de un séptimo día y ahora ustedes dicen que el día no existe. Mire, nos pasó una vez en el trabajo de cierto personaje y al principio entramos a trabajar, oye, me dice el patrón, también es va a tu iglesia, ¿verdad? Ni por qué preguntarle que trabaja el día del sábado. Dije, no. Entonces le pregunto a él, dice, ¿no se trabaja los sábados? Dijo, no, yo también quiero guardar el día. Ok, así quedó. Al poco tiempo yo creo que se le atoró la carreta, no sé qué pasaría. Entonces le estaba pidiendo trabajo al patrón que el día del sábado también. Entonces el patrón me llama y me dijo, oye, ya estoy un poco confuso aquí. Pues usted me dice que le dé el día y ahora me está pidiendo que dé trabajo los sábados. ¿Cómo está eso? Le dije, mira, yo creo que tú entiendes lo que es el movimiento de la iglesia, porque tú también estás en una iglesia. Y tú sabes que no todos, no porque vamos a tal iglesia, todos vamos a seguir las normas que en la iglesia se predican. Hay quienes creen, hay quienes no creen, hay quienes hacen la lucha, hay quienes ni la lucha le hacen. Así es, ok, sí te entiendo. Y bueno, es lo que está pasando con esto. Quiso, pero no pudo. Y ahora pues por esto está pidiendo trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, a veces
declaras una fe que dices tener ya fundamentada, pero luego tú mismo en otras palabras, te dilatas con tus hechos. Y eso, hermano, no ayuda para una persona que quiere trabajar en la obra y ministerio del Señor. Una persona que está en la banquilla, sí, pues ahora sí que hoy trabajo, hoy no trabajo, si la compañía me dice que me dan $200 y me arranco, a mí no me importa que sea el sábado. ¿Sí me entiendes? Entonces, todos esos puntos son importantes para cuando queremos, hermano, desarrollar un trabajo más fuerte en la obra y ministerio del Señor. Para nosotros, eso es muy fundamental. Entonces, en el caso de Emilia y Fileto, ellos estaban diciendo que la resurrección ya era hecha. Eso no es cierto, ya los que se mueren se van al cielo. Esa ya fue hecha. Y no era así, y ni es así tampoco. Entonces, fíjate cómo estaba el asunto. Dice, que se han desencaminado de la verdad diciendo que la resurrección es hecha y trastorna la fe de algunos. O sea, no de todos, de algunos solamente. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dice, mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y así mismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Cuando el vaso está listo para ser usado en las manos del Señor, cuando se limpiara. Amén. ¿Estamos ahí? Estamos ahí, ¿verdad? Dice lo que dice la palabra allí, ¿verdad? Entonces, una casa grande, ¿verdad? Está hablando de una multitud, está hablando de harta gente. Entonces, dice que hay vasos de oro y de plata. ¿Y qué concierne lo que es el oro y la plata? Bueno, veíamos hace poco un versículo para que entendamos por qué oro y de plata. Gloria a Dios. Yo creo que el oro, la plata, la hojarasca, el heno, la madera, el barro, cada material que menciona la Biblia los pone de una manera ilustrativa, ¿no? Para entender los puntos de ministerio o de capacidad que se les va dando al creyente conforme la capacidad. Por ejemplo, si yo quiero hacer un vaso de oro, pues yo creo que sí necesito pagar el precio, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo alto. Ya si quiero ser de plata al menos, pues ya es un poquito más abajo que el oro. Y ahí nos la vamos llevando. Me parece que está el versículo en primera, me parece, de Corintios, déjenme te busco por aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Ahorita le doy el versículo. Sí, está en el capítulo 3, la primera de Corintios, versículo 12. Y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿verdad? Está hablando de alturas de puestos, ¿no? Oro, ¿verdad? Pues el oro significa un puesto de los más altos. La plata es un poquito más abajo que el oro. Y las piedras preciosas van más abajo que la plata. La madera se va un poco más abajo todavía que las piedras preciosas. El heno pues va un poquito más abajo. Ya la hojarasca, pues esto es lo que usted mira en el campo, la que usted la anda pisando, la hojarasca. Pero igual es cierta altura en el ministerio. Gloria a Dios. Entonces, vamos viendo, ¿verdad?, que es algo ilustrativo, ¿verdad?, hablándonos Dios con lo que es este mundo, para que entendamos cómo es el ministerio, que vamos en diferentes alturas conforme el desarrollo que vayamos obteniendo. Gloria sea al Señor. Pero, por ejemplo, yo tengo aspiraciones de llegar a hacer un vaso por decirse, de plata. Pues vamos, hay que pagar el precio, hay que abstenernos de muchas cosas. Pero si nos gusta mucho ser parleros, pues a lo mejor no alcanzamos ni ser siquiera hojarasca. Me gusta hablar la palabra y el mensaje, pero igual también me gusta andar, ¿entiendes?, afuera. Me gusta mucho tener este trabajo, pero también me gusta mucho pasearme. Entonces, ¿me entiendes? Me gustan las cosas materiales y quiero llegar a hacer un vaso de oro, pero me gusta mucho el mundo también. Pues fíjate. O sea que tenemos que decidir, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Timoteo, ninguno que milita o alguno que quiere ser militar se embaraza de los negocios de este mundo. Entonces yo creo que si alcanzamos a entender a lo que Dios se dirige, ¿verdad?, para tener un cargo de estos en oración del ministerio del Señor. O sea, no es fácil. A mi punto de vista tenemos que sacrificar ciertas áreas de nuestra vida. Gloria a Dios. Usted recuerda que la Biblia dice, Mateo me parece que está hablando, si no dejaréis padre, madre, hijos e hijas y todo esto por causa de mí, no eres digno de mí. O sea, tenemos que abstenernos de muchas cosas en lo que es en el sentimentalismo que hablaba la vez pasada, como le pasó a Pedro, ¿verdad?
Él hablaba con sentimentalismo cuando le dijo al Señor que nada de esto te acontece. Hay veces que ¿sabes de qué, vieja? Te voy a dejar, voy al ministerio, pero quiero esto y esto y esto y esto y esto, un montón de cargos. Y claro, sí los hacemos. Pero a veces tenemos que amarrarnos bien. ¿Sabes qué? Hay que acostumbrarnos que si vamos a estar solos, vamos a estar solos, si vamos a estar acompañados. Es conforme el Señor nos vaya presentando la visión para su trabajo. Tú te quedas con la familia y yo me tengo que ir al ministerio o viceversa. Vamos a ir los dos y a ver que estos ya están creciendo. Vamos a darle también el lugar para que nos enseñen si son responsables. En fin. Pero tenemos que asumir responsabilidades y inspirarnos a ser más en el trabajo del Señor. Y creo que es bien bonito, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Pero sí entendemos, hermano, lo que significan lo que es el oro. Dice aquí, hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y así mismo unos para honra y otros para deshonra. O sea, hay vasos de diferentes alturas. Unos son de oro, otros son de plata, otros de madera y otros de barro. Gloria a Dios. Y así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra. Pues bien, vamos a decir, si estamos ocupando un vaso de barro, pero si me limpio, voy a ser usado, aunque sea de barro, va a ser usado a mi altura, pero va a ser usado en las manos de Dios. Ahora, puedo ser de madera, pero si me limpio bien, pues voy a ocupar el nivel de lo que ocupa un vaso de madera, o de plata, o incluso el de oro. Dice, así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para buen honra, santificado y útil para los ojos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Creo que sí se necesita, ¿verdad?, meditar un poco en esto. Gloria a Dios. Y luego otro punto importante, huye también los deseos juveniles. Amén. Huye los deseos juveniles. Es algo que, por ejemplo, el deseo juvenil, porque fíjate, no dice, huye también de los deseos juveniles. Yo no sé si el escritor se equivocó o simplemente yo la entiendo de esta forma. Yo quiero que me ayudes a discernir. Huye también los deseos juveniles. ¿A qué se refiere? Huye los deseos juveniles. En otras palabras, los deseos juveniles que estaban en el apóstol Pablo, huye los deseos juveniles de tu vida, por decirlo así. Eso es lo que yo entiendo. Huye los deseos juveniles de tu vida, porque supuestamente está hablando con supuestamente un joven, Timoteo. Un joven en el tiempo de los apóstoles, para que alguien pudiese ocupar ministerio, se necesitaba tener 30 años. Para poder ubicar un ministerio, por decir, para hacer un vaso ya sea de plata, de barro o de alguna otra material. Entonces, pues, tenía que tener esa edad, era un requisito. Por eso, si usted recuerda, el Señor no ubicó el ministerio, o sea, no se le fue al ministerio, aunque él era el Señor, él lo sujetándose a las mismas normas que le había dictado a través de los profetas. Él ubicó el ministerio hasta los 30 años en adelante. Él tuvo 3 años y medio de ministerio, hasta la crucifixión. Antes, claro, andaba hablando lo que claro tenía que hablar, pero ya su ministerio oficialmente, conforme a la ley, era a los 30 años en adelante. Pues por eso Timoteo en ese tiempo no podía ocupar ministerio, porque Timoteo era menor de 30 años. ¿Se me entiende? No era un jovencito de 12 años, no está hablando de un jovencito de esa edad, no está hablando de un joven que posiblemente tenía unos 20 y tantos años. Por eso él le decía, ninguno tenga un poco tu juventud, pero sí sé ejemplo de los demás. Entonces, cuando le dice aquí, huye también los deseos juveniles, o sea, aparta los deseos juveniles de tu carne, de tu cuerpo, de tu vida, y sigue la justicia y la fe. Amén. Y entonces es un encargo que yo creo que nos hace a nosotros, aunque tengamos 40, 30 o 50 años. Hay veces que viene un espíritu de vanidad que nos hace sentirnos que nosotros estamos jovencitos. ¿No le ha pasado a ustedes? Que nos sentimos bien jovencitos y que todavía nos andamos parando los palos como de 12 años. ¿No has sentido un espíritu que a veces llega y te quieres hacer tus entrepeladas tan como el joven de hoy en día? O sea, un espíritu así que nos hace sentirnos como si fuéramos jóvenes, agarramos la cachucha de pato y nos la atravesamos también. Entonces, todas esas cositas a veces son deseos juveniles que vienen a nuestra vida. Y como que ya también nos queda como creyentes o aspiradores a un ministerio más alto, pues imagínense, a otra de las cosas, y aún ya estamos casados y todavía nos queremos envolver con la juventud, pero con cierta alevosía y ventaja. Cosas que uno tiene que entender y que tiene que abstenerse. Por eso cuando le habla, vamos para allá con el tema, ¿verdad? Claro,
no la ponemos una semana, pero vamos a parar con el tema, porque la Biblia nos habla a nosotros, los que aspiramos a un ministerio. No necesariamente tienes que ser un pastor, hermano, pero si estás aspirando a hacer un desarrollo en la obra del ministerio, tienes que tener abstenencia y cuidar mucho tu corazón. Por eso le está diciendo a Timoteo: huye también los deseos juveniles, aleja de ti los deseos juveniles que entran a veces a ti, apártalos y sigue la justicia, la fe, la caridad y la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. ¿Entiendes? Porque nosotros los creyentes, hermano, los que trabajamos en la obra y en este ministerio, tenemos el acceso incluso a aconsejar tanto ancianas como mujeres medianas como a juventud. ¿Se me entiende? Y a veces te puede chispear la mente con el deseo juvenil, que te dieron la confianza para que ayudes a tal joven, y como varón se te puede brincar la cadena y puedes pensar diferente. ¿Sí me explico? Amén. ¿Qué harías tú en un caso que tengas que aconsejar a una joven, aleluya, que te la trajeron sus padres para que la aconsejes tú como adulto, si no tienes esta abstenencia y esta preparación? ¿Sí me entiendes? Te vas a voltear, hermano. Ahora, o una mujer, hermano, aleluya, porque tanto hay mujeres atractivas físicamente hablando como hay mujeres que no son muy atractivas. Pero si te presenta una mujer que tengas que aconsejar atractiva? Amén. Y tú, con lo que ya conoces la palabra del Señor y tu astucia de canal, te puedes envolver en cosas que no son correctas. ¿Me explico? Entonces, es algo importante. Por eso el apóstol Pablo le hacía estas recomendaciones a Timoteo, y ahora agarramos esta palabra para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Porque todavía cuando es una anciana, pues total, pues ¿qué tiene la anciana, verdad? Es como el que iba en el tren, ¿verdad? Cuando iba en el tren, ¿verdad? El tren se movía para allá y a un lado llevaba una ancianita, pero al otro lado se llevaba una joven, que decía, cuando se la llevaba el tren, ¿verdad? Pues la ancianita se le venía encima, dice: ay, Señor, líbrame. Y cuando se dio a la otra vuelta al tren, toda la joven se le doblaba hacia él y dijo: ay, Señor, ahora sí ayúdame, ¿verdad? Pues, que se venga, que se voltee más el tren, ¿verdad? Pero, o sea, era joven por un lado y por otro lado ancianita. Cuando le decían ancianita le decían feo, pero cuando era la joven no le decían feo. Entonces, es algo, ¿verdad?, que uno tiene que tener en seso. Gloria a Dios, tienes que estar bien centrado, tienes que tener abstenencia. Ninguno que medita se embaraza de los negocios de la vida. Gloria a Dios. Tienes que tener mucha precaución en todos esos puntos. Aleluya. Gloria a Dios, porque el trabajo de la obra así es. Tanto podemos encontrar, como le digo, personas adultas, personas de mediana edad, personas de menos edad, personas más recién casadas, hasta juventud. Entonces, la obra es así, las necesidades se atraviesan, y a veces el humano deposita cierta confianza en ti como voceador de la palabra, de la consejería, y viene a ti a pedirte un consejo. Hay de ti si no es el consejo acertado conforme a la palabra de Dios. Entonces, es algo importantísimo, hermano. Gloria sea al Señor. Aleluya. Entonces, por eso nos dice: huye también los deseos juveniles y sigue la justicia. O sea, aleja de ti los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe y la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Pero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas. Amén. Que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino, ¿cómo dice, hermanos? Manso. ¿Para quién? Para con todos. Es lo más tremendo. Manso para con todos. Y no está hablando manso para los que se portan bien. O sea, qué bonito, ¿verdad?, que cuando todos, hermanos, se avienen bien en el movimiento de la iglesia, hombre, pues tranquilos, ¿verdad? Pero aquí dice que para con todos, generalizando que tienes que tener esa mansedumbre, ese carácter de humildad para con todos, no importa en la situación, ¿verdad?, que esté tal persona. Gloria a Dios. Aleluya. Dice apto para enseñar, o sea, dispuesto y listo para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, que viene de parte de Dios cuando una persona se arrepiente. Lo que dice: quizás Dios les dé a que se arrepientan. O sea, pero tienes que dar tu parte. Es como en el caso de Jonás. Jonás dice: bueno, yo sabía que con qué los ibas a perdonar, pero ¿cómo los iba a perdonar si no les llevabas el mensaje? Tienes que llevar el mensaje para poder obrar. En otras palabras, a veces nosotros molestamos: no, pues Señor, es que esto hizo eso, tal cosa, así.
pero tienes que darle el mensaje. Aleluya, quiero que des este mensaje, o le des este mensaje, hazlo, ya de lo demás yo me encargo. Y de repente se arrepiente y lo tienes aquí, pero Señor, lo que yo no quería. Bueno, pues es que llegó el mensaje, lo aceptó, se zafó de los dedos del enemigo y ahora está otra vez caminando. Amén. Ese ya es asunto del Señor, como quiera. Pero a veces nosotros, ¿verdad?, en la altivez nos molestamos. Por eso habla de una mansedumbre, debe ser litigioso, gloria a Dios, para enseñar y sufrir. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, sin que sea Dios les dé que se arrepientan, para conocer la verdad. Y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. ¿Sí entendemos, hermano? El pasaje, ¿verdad? Que sí se requiere de varias cosas que tenemos nosotros que abandonar y que ponernos en la lista, como que dice, de los llamados para poder desarrollar este trabajo, pero claro, llevando a cabo la palabra, cumpliéndola, porque esa es la manera que yo creo que podemos llegar a lo que hemos deseado o queremos llegar. Gloria sea al Señor. Aleluya. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué entonces, Señor, permites que haya tantas descomposiciones, por decirlo así, de esa manera en la iglesia? ¿Por qué algunos tiran por un lado y otros tiran para otro lado? Y a veces se mira medio, ¿verdad?, medio como de locos, pero pues así está establecido, hermanos. Es algo que nosotros no podemos arreglar, solamente tenemos que hablar de lo que estamos leyendo en esta mañana. El trabajo lo hace Dios, y a Dios es el que le place hacer los vasos que somos nosotros, porque somos vasos, ya sea para honra, ya sea para honra, pero somos vasos que Dios ha formado. Gloria a Dios. Entonces fíjate, allá en el libro de Romanos, en el capítulo 9, hay esta palabra. Quiero que vayas allá. Vamos a tratar de entender lo que Dios habla, lo que Dios dice respecto a ello. Y dice, fíjate, 9, versículo 19. Dice, mas dirás, pues, ¿por qué pues se enoja? ¿Por qué? ¿Quién resistirá a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Amén. Y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, que no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Entonces vemos que la iglesia está formada de vasos de honra y vasos de deshonra, pero a Dios le ha placido de una misma masa formar ambos. Entonces es ahí donde hay una especie de molestia, por ejemplo, a veces como humanos. ¿Por qué permites, verdad, que tal hermano, hermana, persona esté con nosotros? Es la paja que está haciendo estorbo para que este ministerio crezca. Pues es el problema que estamos obteniendo, porque todo esto estuviera bien, creo que ya fuésemos quién sabe dónde, ¿verdad? Y empezamos así a tomar ciertas impaciencias, pero vemos que realmente Dios ambos los ha formado, y dice, esto los puse para que sean probados los de honra, ¿verdad? Y está diciendo, pero si estos vasos se limpiaren, serán usados, ¿verdad?, en un buen propósito, pero si no se limpian, automáticamente siguen siendo de deshonra. Entonces, yo me he fijado en eso, hermanos. Por ejemplo, a veces decimos, si el hermano o la hermana fulana se saliesen de la congregación, a la cual tuviésemos un mejor éxito. Pero te voy a decir una cosa, dice un dicho afuera, dicen, más vale conocido que por conocer, algo así, ¿verdad? Al que tienes aquí ya lo conoces, y ya sabes de qué pie cojea. Y al que viene de afuera, el que va a llegar nuevo, no sabes qué mañas trae. Entonces, si por ejemplo sale aquel que está haciendo el estorbo y la disensión, yo por seguro que va a llegar otro para que salga ese. Y eso puede levantarse hasta los que ya están. ¿Sí me entiendes?
Porque Dios prepara las dos bandas, hermano. Pero a la vez es como una especie de prueba que nos pone a los que queremos limpiarnos. Como decía la semana pasada, si tú te echas a correr en el momento de la prueba, vas a perder lo avanzado. O sea, si tú te echas a correr porque la iglesia está que ya me lo truena, tú vas a perder lo avanzado. O sea, la prueba viene, esa no la podemos nosotros quitar, hermano. La prueba tiene que llegar, nos guste o no nos guste. Y tenemos que confrontarla si queremos dar el siguiente pasito. Pero si nos echamos a correr, vamos a quedar en primer grado o en kinder, hermano. Vamos a tener 20 años en la iglesia y en kinder, fíjate. Van a pasar 25 años en el camino de Dios y en kinder todavía, cuando ya deberíamos estar en preparatoria, universidad, hablando en el sentido espiritual. Amén. Nos regresamos y nos volvemos a tomar las riendas, nos regresamos y volvemos a tomar las riendas y nunca podemos crecer. Gloria a Dios. Estamos siempre siendo allí, siempre nada más uno más en la iglesia solamente, pero no estamos desarrollando ninguna área de trabajo en el ministerio. Cuando dice el apóstol Pablo en una porción, dice, cuando ya deberíamos de ser maestros. Amén. O sea, ya hablando de maestros, hablando diciendo personas ya crecidas, inteligentes, que ya no tienen necesidad de leche, sino que ya de majar soles, son personas que ya están hechas, preparadas, que le digan lo que les digan, saben bien lo que están haciendo y lo que van a hablar. Hablan del mismo amén, la misma palabra, hermano. No estás echándole al ministerio, al contrario, estás apoyando al ministerio con tus hechos, con lo que predicas, con lo que hablas. Amén. Y todo eso se necesita valor, hermano. De veras que no es fácil. Gloria a Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo, le está diciendo las cosas bien como deben de ser. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermano, con el Señor? No le podemos hacer nada, ¿verdad que no? ¿Por qué pues se enoja? Entonces, ¿por qué nos molestamos? No, pues simplemente aguantar. Por ejemplo, yo sé que varios de nosotros hemos pasado pruebas y algunos estamos en ellas, a lo mejor todavía. Y a veces hay perturbos, ¿verdad? Como le digo, por causa de ciertas personas que no nos simpatizan. Pero es parte, tómalo como una parte de la prueba que Dios te tiene. Es parte de la prueba. Y si tú la vences, hermano, te vas a gozar. Te vas a gozar y vas a crecer espiritualmente y vas a ser capacitado. Así que vas a decir, pues ahora ya que me hace enojar. Si eres mujer o eres hombre, los celos no me ganan. Los tengo dominados en Cristo Jesús. Amén. El enojo lo tengo dominado. La ira está dominada. El menosprecio está dominado. La disensión está dominada en tu corazón. Amén. Y ya alabas al poderoso porque estás ya bien curtidito. Gloria sea al Señor. No de los que te paras a mitad de culto y corres cuando dicen la palabra que no te simpatiza y te echas a correr. Pues eso como que no está dominado todavía. Amén. Hay que tomar en cuenta eso, amén. Gloria a Dios. Entonces, aguantas la palabra, la digieres, no te la comes al momento, la digieres, tratas de discernirla, porque si una palabra no te simpatiza bien de que estás leyendo la Biblia, o alguna explicación de la que vamos por acá detrás del púlpito, si no simpatizas, simplemente lo que tienes que hacer es discernir. Amén. Y hacer lo que dijo el apóstol Pablo. Escúchalo todo, pero tenlo bueno. Y si esto para ti no es bueno al momento, déjalo ahí, no te lo comas todavía. Hasta que lo medites, pero no te enojes antes de tiempo. Te enojas antes de tiempo, antes de discernir, no está correcto, no es de sabios. Medítalo, piénsalo y vuélvelo a repasar. Y míralo otra vez a ver qué es lo que hay ahí de bueno para ti. Y comienzas, aleluya, a ser una persona más cultivada, una persona más sabia en entendimiento. Por eso, cuando se hizo la elección de los 7 varones llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Amén. Fue lo que decidieron, ¿verdad? Busquen 7 varones llenos de presencia de Dios en el Espíritu Santo, pero también de sabiduría. Amén. Para el trabajo. No digo, busquen varones que sepan 100 textos de la palabra de memoria. ¿Verdad que no dijo eso? O busquen varones que son gritones cuando predican, o que no gritan cuando predican, o viceversa. ¿Verdad que no dijo tampoco eso? O que ya tengan 20 años en la iglesia y busca de esos. Tampoco no dijo. ¿Verdad que no? El requisito dijo solamente es llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Puedes tener 2 o 3 años, pero tienes que estar lleno del Espíritu Santo y ya con un conocimiento bien firme puedes empezar a trabajar. Se puede enviar. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, no se necesita el tiempo exactamente. Como yo he dicho, el tiempo ayuda para la experiencia, pero no necesariamente a veces el tiempo nos da experiencia cuando no la vivimos. O sea, porque no sabemos aprovechar el momento de la prueba.
Yo digo que una prueba es para crecimiento, porque por ejemplo, estamos pasando por un camino, por decirlo así, en un sentido ilustrativo, y vemos que hay hoyos y hoyos y traes tu carro recién comprado o viejito, ¿verdad? Pero al fin te ha costado, y miras que hay hoyos y hoyos y cada vez que pasas lastima tu vehículo y tú también. Pues ¿qué haces tú? Ya no vuelves a pasar por ahí. Busca la manera de buscar una travesía para que tu carro no se moleste y no moleste tu cuerpo. Entonces busca la forma de no maltratarte mucho, ¿entiendes? Entonces cuando estás en una prueba, por algo viene la prueba, ya sea porque eres bien loco o ya sea porque eres bien facilito para doblarte a las atracciones de este mundo. Entonces viene la prueba para que a veces la pases. Entonces cuando tú ves aquello que no te gusta, pero ves que por algo vino y la entiendes, entonces eso ya no lo vuelves a hacer, ya no vuelves a pasar por ese camino porque ya lo aprendiste, te dio un crecimiento mejor, más sólido. Entonces la prueba es para eso. Entonces hay veces que dan ninguna prueba, como dice el apóstol también, que ninguna prueba es causa de gozo al momento que la estás llevando, sino es de tristeza. Dice, pero trae fruto pasible a los que han sido llamados al propósito, o sea, los que permanecieron en ella, trae fruto pasible. Uy, yo era bien alterado, bien impaciente, pero después de que me pasó esto, me he bajado, he menguado, ahora miro las cosas con una mejor expectativa, y yo ahora me gozo en lo que Dios hace. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando viene la prueba para algunos de nosotros, nos enrabietamos, nos enojamos, y no solamente nos enojamos con uno o con dos de los hermanos, nos enojamos con tres, y después agarramos a toda la iglesia, nos enojamos con toda la iglesia. Y eso es uno de los errores más fuertes que puede cometer un creyente. Amén. Yo no estoy de acuerdo, a veces nos molestamos con cierto hermano, con cierta hermana, no estamos contentos, estamos batallando. Ya no te vas a contar la iglesia, hermano, ya, eso ya es más fuerte. Ten cuidado. Amén. Gloria a Dios, porque a veces pensamos, porque ves cuando nosotros damos rienda suelta a la meditación carnal, nos hacemos muchas imaginaciones, y pensamos, no, por seguro que esto ya le dijeron esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, por lo tanto ya saben todo, y te fijaste en la predicación, me la tiraron a mí, era para mí, y hacemos un montón de imaginaciones, y esas hermanos una mente ya desviada en su totalidad, ya no es Dios ahí. Entonces tenemos que tener mucha precaución, porque digo, la prueba es para nuestra edificación. Por eso cuando hablo de una prueba, a veces que he mencionado yo esto, piensa esto, que así como tú estás batallando, el otro o la otra también están batallando. Piensa esto. Entonces a veces la otra o el otro no tiene tiempo de estarse preocupando por lo que tú estés pasando. Tu prueba es tu prueba y la del otro es la del otro, y cada quien su prueba y adelante. Amén. Entonces imagínate, nadie se está preocupando si digamos, cómo te la estás pasando, simplemente están elevando una oración si acaso, lo de ahí no pasa. Amén. Porque el otro está batallando con los de él, es como el que tiene familia. Yo estoy batallando con mis hijos y yo pienso que el otro me está echando tierra a mí. Pues el otro está igual, está batallando con sus hijos también. No tiene tiempo de estarse preocupando por los tuyos. Amén. Y así luchamos, hermano, cada quien en su área. Por eso dice la Biblia, sobrellevar los unos a los otros, pero a veces nosotros le damos rienda suelta a la meditación y nos vamos por otro rumbo, y entonces empezamos, como luego dicen, a regarla y pensamos mal del hermano, y del puro enemigo que nos desvió de cosas que no deberíamos de darle rienda. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, quedamos en que la Biblia dice, o no tiene potestad, el versículo 21, el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza. Y que si Dios, ¿verdad? O sea, Dios creó a los tales. Aquel que es bien tremendo, hermano, Dios lo creó, Dios lo hizo, lo formó y lo puso allí. Aleluya. Y aquel que es bien sumiso y bien puesto en el Señor, también Dios lo hizo. Amén. Y Dios lo formó. Además que lo que pasó con ese vaso que es sumiso es que miró al Altísimo y se sometió a las ordenanzas de la palabra del Señor, y por eso el Señor lo ha hecho bien fino, un vaso bien bonito que hasta da gusto de dar en Marte allí con esa persona. Pero hay vasos que ni tantitas ganas te dan ni siquiera llamero ni de decirle Dios le bendiga, ¿verdad? Entonces ahí está más difícil, pero ese vaso también Dios lo hizo. ¿Y con qué propósito lo hizo? ¿Qué dice? Y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para la muerte. Ni al Señor le parece, pero al fin de cuentas Él los preparó. Aleluya. Para usarlos en ese momento. Tú te acuerdas de Faraón, ¿verdad?
Faraón, ¿verdad? Es un paso completamente de deshonra, o sea, todo ese gobierno era un paso de deshonra para con Dios. Pero Dios lo tenía también puesto para mostrarle a los vasos de honra que era el pueblo de Israel en su momento. Y si te recuerdas que venía el mensaje por de Moisés para que soltara el pueblo de la esclavitud, y al momento que estaba Moisés allí decía: sí, lo voy a soltar. Y nomás iba Moisés y otra vez se enaltecía el corazón de Faraón y no soltaba al pueblo. Entonces el Señor le empezó a mandar plagas, y a través de esas plagas se aflojaba otra vez Faraón y quería soltar al pueblo, y ahí estaba hasta que por fin lo soltó. Pero soltó al pueblo. Si te recuerdas de la escritura, cuando los dejaron ir, vino otra vez el endurecimiento a Faraón. Dijo: no, pues ¿cómo que los vamos a seguirlos para matarlos? Y todos se fueron encima. Fue cuando los atrapó el Señor en el mar, ¿se me recuerda? Pero fue Dios el que endurecía y ablandaba el corazón de Faraón. ¿Pero para qué era? Para mostrar su poder el Señor. Amén. Así que el pueblo no estaba. Por eso cuando Moisés está al frente del río, dice, Moisés estaba pues desesperado, y le guían los soldados de Faraón encima de ellos, y miraba al Señor: Señor, ¿qué hacemos? Dijo: ¿para qué me miras a mí? Solamente dile al pueblo que camine. Ya le había dado la autoridad, ya le había dado el poder para que abriera las aguas, ya no tenía que esforzarse mucho, simplemente decir, herir las aguas con la vara y el río se iba a abrir. Y sí, fue todo lo que hizo Moisés, a caminar, y tocó así como en un sentido simbólico, las aguas se abren y pasan en seco. Termina de pasar del último, a lo mejor el que caminaba más lento, como algunos de nosotros, el que iba más lento, ¿verdad?, pasó de cruzar las aguas en seco, y entonces se mete todo el pueblo, todas las tropas de Faraón, y al estar ya todas, entonces el Señor afloja